Hola, sean todos bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en nuestra actualidad. Este es el determinismo social en el proceso de salud. Este video está hecho por Angélica Montserrat Colín Moreno y Jessica María Sánchez Farías. Antes de comenzar con el tema, es importante definir brevemente qué es determinismo. El determinismo es una teoría que supone que los resultados están determinados por circunstancias predeterminadas, mejor conocidas como condiciones previas, que conducen a lo que eventualmente le sucederá a un individuo. Bueno, una vez que hemos definido este concepto, ya podemos iniciar con este tema. A manera de introducción, podemos decir que los problemas de salud suponen una importante carga de morbilidad en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 450 millones de personas pueden padecer un trastorno mental a lo largo de toda su vida. Si hablamos del contexto en México, se estima que 3 de cada 10 personas en México padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida, lo que representaría aproximadamente el 30% de la población mexicana. Asimismo, después de la pandemia por COVID-19, se ha observado que la prevalencia de la depresión se ha duplicado en comparación con las cifras de 2019. Y en 2022, el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión fue del 39% en relación con el periodo anterior a la pandemia. Sin embargo, y pese a esto, más del 60% de las personas que sufren trastornos mentales no reciben ningún tratamiento, lo que se puede traducir a que 8 de cada 10 personas con trastornos de ansiedad no acceden a la atención necesaria. No solo eso, sino que también para 2024 se proyecta que la inversión en salud mental será solo del 1.3% del presupuesto total de salud, una cifra que se ha mantenido similar a la de los años anteriores y que está muy por debajo de la recomendación de la OMS, ya que esta dice que debería de ser entre un 5 a 10%. Es por todo lo anterior que podemos decir que la salud mental en México desde 2023 enfrentó muchos desafíos, con un alto porcentaje de la población afectada por trastornos mentales y una alarmante falta de acceso a tratamiento. Relacionado a todos los datos anteriores, la estrategia de Helsinki, o mejor conocida como el Plan de Acción de Salud Mental de Helsinki, insiste en la importancia de tener en cuenta y tomar medidas sobre todos los problemas y factores que determinan la mala salud mental, como puede ser la desigualdad, los factores socioeconómicos, educativos, el género, así como valores y el tiempo de ocio y relación. Sin embargo, como vemos en estos momentos en pantalla, no solamente lo que menciona el Plan de Acción de Salud Mental de Helsinki son los únicos condicionantes a la salud mental. A manera general, podemos decir que algunos de estos condicionantes son los factores genéticos, biológicos, el género, las experiencias personales, familiares, sociales o económicas, así como la pobreza, el nivel educativo, el empleo o el entorno rural o urbano, factores culturales y de estrés como pueden ser la inmigración, los conflictos o los desastres sociales, las enfermedades físicas graves y la edad son agentes que establecen la salud mental de las personas. Si bien son muchos, podemos ejemplificar esto con algunos. Por ejemplo, factores genéticos y biológicos como la genética, como es tener familiares con antecedentes de trastornos mentales, pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas como depresión, la ansiedad u otros trastornos. Otro ejemplo sería el género.
ya que, por ejemplo, las mujeres tienden a sufrir más de depresión, mientras que los hombres pueden ser más propensos a problemas de abuso de sustancias. Esto en parte, claro, por presiones sociales y culturales que se le da a cada género durante la socialización. Para finalizar este ejemplo, podemos decir que la pobreza también es un gran determinante sobre la salud mental, ya que si no se cuenta con los recursos para pagar un tratamiento, esto puede agravar significativamente el trastorno. También el pasar por un trauma debido a la inseguridad por vivir en una zona de pobreza puede ser un factor que determine si vas a desarrollar un trastorno o no. Estos solo son algunos ejemplos, pero en realidad hay muchas variables que te pueden condicionar a tener problemas o trastornos de salud mental. Asimismo, todos estos factores juntos pueden hacer que sea más difícil mantener una buena salud mental si no se abordan de forma adecuada por todos los agentes. Continuando con el tema. Los trastornos mentales suponen una importante carga como enfermedad, superando a los accidentes cerebrovasculares y el resto de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. De hecho, la depresión es la primera enfermedad en cuanto a repercusión en lo que las personas autorrefieren como peor calidad de vida. Esto se debe a que la depresión causa un sufrimiento emocional muy intenso, además de limitar la capacidad de hacer cosas cotidianas y hace que las personas se sientan perdidas y aisladas. Además, aumenta el riesgo de enfermedades graves y de suicidio. Así que en general la depresión afecta la salud emocional, social y física de las personas, lo cual obviamente repercute en su calidad de vida. Aunado a lo anterior, los problemas de salud mental también son causa de importantes pérdidas en los sistemas económicos, sociales, educativos, penales y judiciales. Esto es porque puede llegar a generar muchas pérdidas. Por ejemplo, en el área laboral, al tener los trabajadores que llegan a sufrir algún trastorno como la depresión o ansiedad pueden tener problemas de rendimiento, lo que significa una baja productividad en la empresa y por eso mismo puede llegar a afectar la economía. Ahora, en el sistema social, esto se refiere a que estos problemas de salud mental pueden llevar al aislamiento, haciendo que las personas que sufren de estos se alejen de su círculo cercano. Asimismo, en el sistema educativo, un estudiante que tenga algún trastorno o problema de salud mental podría llegar a presentar dificultades para concentrarse o aprender, lo que afectaría su desempeño y a veces llevaría a su abandono de estudios. Todas estas explicaciones nos muestran cómo la salud mental no solo impacta a la persona que tiene el trastorno o el problema, sino que también afecta a toda la sociedad y a las personas que lo rodean. Ahora bien, aunque ya hablamos de la importancia de estos factores individuales que condicionan la salud mental de las personas, tenemos que saber que a la hora de abordar y tratar este problema es necesario la visión del conjunto de toda la población y que tiene que ver con políticas para la prevención y para evitar alguna de sus consecuencias como la estigmatización. Es por eso que las intervenciones en salud mental tienen la evidencia no solo de mejorar el desarrollo del individuo, sino que también que disminuyen los costes económicos y sociales. En esto, la epidemiología supone un importante instrumento para la sensibilización. Pero, ¿qué es la epidemiología? Bueno,
Esta es una rama de la salud pública que tiene como propósito y objetivo describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, además de identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Las encuestas son un instrumento que están diseñadas por la epidemiología que sirven y que tienen como objetivo conocer la prevalencia de problemas de salud en general y en particular los de salud mental en las poblaciones, bien sea como forma de aproximarse a los trastornos mentales o como manera de llegar a un diagnóstico psiquiátrico. Un ejemplo de este punto es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, o ENEP por sus siglas. Esta encuesta fue realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría y tiene como objetivo evaluar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población mexicana y se basa en un diseño probabilístico. Los resultados de la ENEP han revelado que aproximadamente el 28.6% de los mexicanos de entre 18 a 65 años ha padecido al menos un trastorno mental en su vida, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. Sin embargo, solo 1 de cada 5 individuos con trastornos mentales recibe tratamiento especializado. Continuando con el tema, podemos ver que los avances de la epidemiología psiquiátrica han permitido introducir en entrevistas semiestructuradas a diferentes instrumentos de medida a nivel poblacional, como el MINI o el cuestionario PRIME-MD, entre otros. Pero, ¿qué es una entrevista semiestructurada? Bueno, en este tipo de entrevista es importante definir el tipo de información que se necesita obtener y con base a esto se elabora un guión de preguntas que orienta la entrevista. Sin embargo, las preguntas se diseñan de manera abierta, lo que permite captar una información mucho más detallada y diversa en comparación con una entrevista estructurada. Además, en este tipo de entrevistas es fundamental que el entrevistador mantenga una actitud abierta y flexible, ya que esto le va a permitir adaptar el orden de las preguntas según las respuestas que vaya recibiendo, incluso añadir nuevas preguntas que surjan a partir de las respuestas del entrevistado. Otro punto que es importante definir es qué son los instrumentos de medida a nivel poblacional. Estos instrumentos son herramientas que evalúan aspectos de la salud, comportamientos o características demográficas en grandes grupos. Algunos ejemplos de estos son las encuestas de salud, cuestionarios de bienestar, censos, indicadores de salud pública como índices de mortalidad y pruebas estandarizadas como PISA. Estos instrumentos son importantes para poder informar sobre políticas públicas, diseñar intervenciones de salud y evaluar cambios de la población. Y aquí se puede ver, como pueden ver en el video, algunos ejemplos y su definición. Ahora bien, volvamos un poco hacia estos condicionantes de la salud mental. Según la lectura pertinente a este tema, el ser mujer es una variable que está claramente referenciada y asociada a la posibilidad de tener un problema de salud mental. Aunque muchos estudios apuntan a que es más la condición laboral en los roles sociales que la propia condición femenina, ya que el ser mujer muchas veces y en muchos países está asociado a tener menos recursos económicos, menor autonomía y mayor dependencia del hombre o incluso el tener que combinar el trabajo fuera de casa con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, lo cual definitivamente influye en la probabilidad de tener un trastorno mental. Por otro lado, el ocio elegido y organizado es un factor reseñado en la prevención y en el tratamiento de los problemas de salud mental. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero hay que definir que el ocio puede ser
descrito como un parámetro de salud o un nuevo paradigma de este, y el tiempo libre una parte de la salud integral. Ahora bien, una definición de ocio un poco más informal es que el ocio es el tiempo libre que tenemos para hacer lo que nos gusta sin sentirnos obligados. Es cuando podemos relajarnos, divertirnos y disfrutar de actividades elegidas por nosotros, como puede ser jugar, leer, salir con amigos, etc. Este tiempo es fundamental y es muy importante para nuestra salud mental y bienestar, ya que nos ayuda a desconectar y a sentirnos bien y eliminar situaciones estresantes o ansiedad, por ejemplo. Ahora bien, moviéndonos un poco de tema, la inmigración per se no va a producir un incremento del riesgo de padecer enfermedades mentales, sino más bien va a depender de experiencias traumáticas del proceso migratorio. Por ejemplo, procesos de adaptación a la cultura del país anfitrión, condiciones de la vivienda, falta de apoyo social, ingresos precarios, así como dificultades ambientales. Estos sí son aceptados como causas de la emergencia de patologías mentales de este colectivo. Además, el estudio menciona que la realización de ejercicio físico regular está referenciada tanto para el mantenimiento de facultades físicas como también para la prevención de la dependencia, como para mejorar las capacidades sociales y evitar los problemas de ansiedad o depresión. Y es por eso que la no realización de ejercicio físico es un factor que explica la mayor posibilidad de tener un problema de salud mental. Con lo que nos dice el estudio, este también nos dice que hay mayores tasas de fumadores entre las personas con problemas de salud mental. Y respecto al alcoholismo crónico, se hace referencia a que hay una asociación con a una mayor morbilidad psiquiátrica, ya que hasta un 37% de la población con alcoholismo crónico tiene presente una enfermedad mental. Por otro lado, las enfermedades crónicas son causa importante de pérdida de salud, además de generar dependencia física y una pérdida de calidad de vida. Algunas de estas se asocian a una mayor presencia de depresión o de problemas de ansiedad, como enfermedades cardíacas, las neurológicas o la diabetes. Asimismo, el estudio nos dice que el sueño es un factor que se muestra como protector frente a los posibles problemas de salud mental, ya que diversos estudios referencian la importancia de las horas de sueño para evitar problemas de salud mental en general. Asimismo, el estudio nos habla sobre las condiciones precarias que determinan el medio ambiente, las cuales están ligadas a barrios económicamente deprimidos, como la mala iluminación, la contaminación ambiental, la falta de limpieza, la ausencia de zonas verdes, etc. Estas apuntan como causantes de problemas de salud mental. Ahora bien, si hablamos del contexto en México, hay que hablar de la Ley General de Salud, la cual en nuestro país le ha dado una gran importancia a la salud mental como un área prioritaria, considerándola como un servicio básico y señalando la necesidad de lograr la participación de la comunidad en el cuidado de la salud. Por otro lado, aunque no hay una protección específica para la morbilidad psiquiátrica, como en el caso de algunas enfermedades infecciosas, ciertamente se puede educar y advertir a la población acerca de las situaciones de riesgo potencial, así como de las manifestaciones específicas e incipientes ante las cuales se debe actuar para atacar oportunamente el problema. Además, la revisión del panorama epidemiológico de los trastornos mentales en México ha mostrado la gran magnitud y trascendencia de los trastornos, requiriéndose de acciones sistemáticas y programadas con fines tanto preventivos como curativos. La mayor parte de los estudios realizados en nuestro país han sido fundamentalmente descriptivos, transversales y no direccionales. La evaluación acerca del peso de los factores de riesgo se ha analizado solo parcialmente en los últimos informes y con las limitaciones impuestas por el modelo y los instrumentos empleados.
Por lo tanto, es preciso ampliar el conocimiento acerca de la naturaleza y curso de este tipo de trastornos, con un enfoque más comprensivo, dada su complejidad y los múltiples factores que intervienen. Finalmente, en el caso de los trastornos psíquicos y mentales, ha sido poco explorada la conducta asumida ante la enfermedad por las personas afectadas y por los adultos allegados o responsables de los pacientes. A pesar de la importancia que ésta tiene para el proceso de búsqueda de atención. Algunos de los estudios más recientes han revelado datos que producen interés y preocupación. Por ejemplo, el desconocimiento de la población acerca de los trastornos mentales, a pesar de padecer alguno de ellos, y que cerca del 70% de las personas entrevistadas en la encuesta de salud mental refirieron que para este tipo de problemas buscan la ayuda de familiares y amigos y emplean remedios caseros o se automedican. Con este último terminamos el tema sobre el determinismo social en el proceso de salud. Muchas gracias por ver el video y a continuación se les estarán mostrando las referencias para su realización. Muchas gracias por ver.